a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de otros medios. Bendigo a los que vinieron, damos gracias al Señor por ellos. Y queremos ver algo. En este tema vamos a ver 3 clases de autoridad. Hoy vamos a tocar un tema sobre la autoridad, porque a muchos nos parece muy normal hacer cosas, pero miremos si estamos de verdad dentro de la autoridad. Amén. A las personas les gusta que les reconozcan la autoridad, ¿cierto que sí? Pero nadie puede estar en autoridad si no está bajo una autoridad. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba, yo estaba debajo de un líder, ¿cierto? Y yo no podía hacer lo que yo quisiera, porque entonces estaba obrando por fuera de esa autoridad. Y de verdad que cada vez que intentaba, porque fui una de esas personas de que me revelaban los trabajos y me fue mal. Hoy que estoy en el Evangelio, digo que qué bendición es andar bajo la autoridad. O sea, qué bendición es andar bajo una cobertura. No podemos creer, amados hermanos, y pretender que la autoridad nos la van a reconocer cuando nosotros no nos sujetamos a ninguna autoridad. No crea eso. Si usted no se sujeta a una autoridad, su autoridad no va a valer. Le voy a explicar un ejemplo. En las familias sucede mucho, ¿cierto? Bueno, son más las esposas, pero bueno, en fin, me voy a arriesgar. Las esposas no se sujetan a los esposos. Algunas. Pero, hombre, yo digo, ¿cómo se va a sujetar una mujer a una autoridad de su casa cuando el hombre no reconoce ninguna autoridad? ¿Cierto? Dice que las cosas son recíprocas. Cuando usted no reconoce la autoridad, mi amado hermano, créame que la autoridad suya en su casa puede estar en riesgo. Ejemplo, ¿cómo le va a decir un papá a un hijo no fume cuando siempre desde que el niño tiene conocimiento lo ha visto fumando? ¿Sí? ¿Cómo le va a decir un papá a un hijo no tome cuando realmente el hijo lo ha visto tomando? Entonces es ahí donde viene el problema. Esa falta de autoridad, porque la autoridad no se impone, la autoridad se demuestra. ¿Pero cómo? Cumpliendo yo también con la autoridad. Dice la palabra de Dios que el hombre es cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo. Y si ese hombre no se sujeta a la cabeza que es Cristo, ¿cómo pretende que su esposa se vaya a sujetar? No se sujeta. Es más, ni los hijos se sujetan. Ahora voy al inverso. Cuando la esposa no se sujeta, los hijos no se sujetan a la esposa. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo todo va encadenadito? Y todo es porque no se reconoce una autoridad. Todo es porque la autoridad siempre se ha tenido muy en poco. El alcalde cuando se monta, se pasea, hay unos que se pasean por toda la ciudad, boleando la mano. ¿Para qué? Para que lo reconozcan, ¿cierto? A todos nos gusta ser reconocidos y a todos nos gusta que reconozcan la autoridad que tengo. Pero recordemos, si nosotros no sabemos andar bajo una autoridad, no vamos a poder ser autoridad. Amén. Y en la familia se veía. A ver, esa palabra parece que fuera piedra o parece que fuera un varillazo, pero no, eso es pan del cielo. Es pan del cielo. Dios los ama, Cristo los ama. Amén.
Y por eso es que Él quiere edificar la iglesia. Es que Él la quiere edificar. Porque hay muchas cosas que no andaban bien. Y una palabra que sigo diciendo, que lo que esté torcido se enderece. Y que todo lo áspero se alice. Entonces eso es lo que trata de hacer el Señor. Yo sé que con el favor de Dios ustedes me van a entender. Aunque suena bien lo que les dije de que las mujeres no se sujetan a un hombre, por ejemplo, maltratador, borracho y X, no debe ser así. Vamos a ver por qué. Vamos a abrir nuestra palabra en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ver por qué no debe de ser así. Estoy tocando el punto de la familia, pero después nos vamos a la iglesia. Vamos, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sí, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. 2:13. ¿Listo? Vamos ahí. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí es lo que dice? A ver, ¿cómo dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución que humana, ya sea ¿quién? Como a superior. ¿Por causa de quién? Del Señor. Por testimonio del Señor. Usted es testimonio del Señor. Por ese testimonio usted debe estar sujeto a alguien. Por ese testimonio usted debe de hacer las cosas no para agradar al hombre, sino para agradarlo a Él. Yo tengo una autoridad y yo tengo que caminar bajo esa autoridad. Amén. Ahora vamos a la carta a los romanos. Vamos a la carta a los romanos. Ya sabemos que es por causa del Señor que debemos estar sujetos. Y así no nos guste, tenemos que estar sujetos. ¿Por qué? Por causa del Señor, solamente por causa del Señor. Eso no es para agradar al hombre, no es para agradar a nadie, sino al Señor. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1. Voy a leerlo y ustedes caen en el versículo cuando lleguen. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. ¿Para quién? Para sí mismo. Ah, bueno. Si ve lo bueno que es someterse, sujetarse uno, la bendición que trae la sujeción. Si ve lo bueno que es. Ahora, dice más adelante: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno, porque si haces lo malo, dice más adelante, que si haces lo malo, ahí es donde debes de sentir miedo. Ahí es donde debes de sentir temor. Yo siento temor cuando no estoy haciendo lo correcto. Yo siento temor, y no siento temor por el hombre. Yo siento temor por Dios. Porque es Dios. Cuando yo voy en contra de una autoridad, llámese alcalde, presidente, el que sea, como muchos que dicen, yo no le copio a nadie. No, ahí es donde está mal.
yo sí copio. ¿Por qué? Porque dice que ellos no fueron puestos allá para infundir temor al que hace las cosas bien, sino al que hace las cosas mal. Cuando usted anda en rectitud, cuando usted anda en sujeción, créame, iglesia, que a usted le va bien. Amén. Créame que es de bendición. Yo sé por qué se lo digo, porque he conseguido bendición andando en sujeción. Amén. Ahora, vamos a ver, ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? La autoridad es el derecho legal para usar el poder o derecho para gobernar. Pero nadie puede gobernar si no se le delega algo, un territorio o un lugar, y se autoriza a dirigir ese territorio. ¿Sí? Vamos otra vez con el alcalde. El alcalde quedó de alcalde y ustedes se dieron cuenta, ¿cierto?, en unas votaciones. Pero él, siendo alcalde ya electo, ¿podía mandar? No podía, porque no le habían delegado el territorio, porque no le habían hecho la ceremonia para delegarle lo que él iba a gobernar, ¿cierto? Exacto, no lo habían puesto en su posición. Entonces por eso no podía gobernar. Pero él era ya el alcalde, ¿cierto? Ok, así funciona con nosotros. Yo puedo ser pastor, pero si voy a otra iglesia y a mí el pastor de la iglesia no me da la autoridad para yo predicar, así yo predique y me desgañote acá, no va a pasar nada. Porque es que yo tengo el poder, ¿cierto? Ahí, ya estoy, yo soy. Pero si no hay autoridad, ¿qué es la autoridad de la casa? Yo no me puedo subir al altar, por muy ungido que sea. No va a pasar nada. No voy a pasar sino de palabras y más palabras. Pero Dios no va a hacer nada, porque hay una autoridad en ese lugar. Ahí es donde está la autoridad. Recuerden, nadie puede gobernar si no se le delega un territorio. Ahora, ustedes miran la autoridad como hombre, pero la autoridad no es hombre. La autoridad es Dios. No es que yo sea Dios. No, la autoridad es Dios. Y se lo voy a aclarar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién. De Dios. De Dios. Y las que hay Han sido establecidas por han sido establecidas por Dios. O sea que la autoridad es quién. Dios. Dios. La autoridad es Él. La autoridad no es el hombre. Y ese es el problema de muchos, que miran la autoridad como hombre, y eso es lo que les da a pasar por encima de la autoridad. Entonces ahí es donde no funcionan las cosas bien. Ahí es donde no van las cosas bien. Que es que mi esposo es un sentado ahí que no dice nada, entonces a mí me toca. No, tenemos que mirar cómo ponemos a funcionar ese esposo, porque él debe de tomar decisiones también. Él debe de tomar las decisiones en la casa. Sí, no solo la mujer. Amadas, ahí no está operando Dios. Cuando usted es la que quiere gobernar, ahí no está operando Dios. Dios por eso instituyó y constituyó la familia hombre y mujer. Y dice que la mujer esté sujeta al marido. La mujer dependa y ayude al marido y sea una colaboradora del marido, no una esclava. Estamos claros. Pero tenemos que reconocer que la autoridad en el hogar es el hombre. Esa es la autoridad. Si en la selva reconocen la autoridad de un territorio, los animales, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué queremos vivir siempre burlando la autoridad o haciendo sentir que la autoridad para mí no vale nada? Así no va a funcionar nada. Es lo único que les digo.
La autoridad es Dios, mis amados. Amén. Quedado claro que la autoridad no es el hombre, sino Dios. Si el alcalde está montado allá es porque Dios permitió eso. Si el gobernador está montado allá es porque Dios permitió eso. Si el presidente está allá es porque Dios permitió eso. Entonces tenemos que sujetarnos y someternos. Por eso Jesús les dio a los apóstoles poder primero y después les dio autoridad. Y él dice, miren pues, que les doy poder y autoridad. Poder, y usted puede tener poder, pero no puede tener autoridad. Lo que yo decía. Yo llego a una iglesia y si a mí y puedo tener poder y puedo pasar y la gente sentir y empezar a temblar. Pero si no tengo la autoridad para subirme en ese altar, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. A mí me sucedió. Me invitaron a predicar en una iglesia y el pastor que había allá no sabía. Una hermanita muy linda, muy de Dios, no voy a decir que, pero quiso pasar por encima de la autoridad. Y me llevó, porque ella era la que estaba delegada a predicar en la vigilia. Y me llevó. Resulta y acontece de que ella no le había dicho al pastor de que iba a llevar un predicador. Y fue ella y le dice al pastor, pastor, ahí traje el predicador. Y él le dijo, pero ¿cómo así? Usted a mí no me dijo nada. Ah, no, venga, entonces yo hago la vigilia. Ah, pero es que yo lo voy a delegar a él. No, pero eso usted tenía que decirme a mí. ¿Y sabe qué hice yo? Me tuve que quedar sentado en la silla, con todas las ganas de predicar que tenía, pero me tocó quedarme sentado en la silla, en la vigilia. Porque no tenía la autoridad. Porque yo respeto la autoridad. Y yo le dije a ella, usted me hubiera dicho. Porque usted tenía que hablar era con él. Ella me dijo que todo estaba organizado, que todo estaba cuadrado. Ojo, le habían dado poder a ella, pero no le habían dado la autoridad. ¿Sí ven? Entonces el predicador, que tenía muchas ganas de predicar, tuvo que quedarse con su prédica preparada solo por haber faltado el respeto a la autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Si usted quiere, como dice la gente, que le copien, usted tiene que copiar. Porque si no, créame que nadie se le va a sujetar. Por eso Jesús lo hizo de esta manera. Vamos a ver. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Y aquí se pone más bueno todo. Y aquí se pone todo más bueno, de verdad. Se los aseguro. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os tomará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos ¿dónde? Los cielos.
¿Dónde? En los cielos. Entonces usted tiene que hacer que su nombre sea escrito en los cielos. Pero ¿cómo se ganaron ellos esto? Con la sujeción. Usted tiene que ser reconocido, mi amado hermano. Por eso. Yo pasé por varios pastores. Y yo le aseguro que si puedo llamar a alguno, ninguno le va a decir que yo quise levantarme contra él. Ninguno le va a decir de que yo hablé mal de él, aunque supiera que estaba obrando mal. A David lo perseguía a Saúl. Y Saúl decía, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y aún David, sabiendo que estaba ungido como rey, no quiso tocar a Saúl. Porque decía era que Dios juzgara entre ellos dos, que Dios juzgue. ¿Quién es el que está haciendo lo mal? Por eso, mi amado hermano, las sujeciones son muy bonitas. Andar en obediencia es muy bonito. Jesús les dijo, no se regocijen porque las cosas estén pasando. Regocíjense porque ustedes hicieron las cosas bien y el nombre de ustedes está escrito en los cielos. Amén. Jesús lo hizo de esta manera. Cuando usted lo envían a algo, mi amado hermano, cuando usted le den una orden, sea su jefe, sea su líder, sea el que usted tenga por encima de usted, porque desafortunadamente siempre vamos a tener a alguien que esté por encima de nosotros. Y si no, Dios está por encima de todo. Ahí está. Sujétese. Si usted tiene empleados, enséñele eso a sus empleados, de la sujeción. Si usted está ejerciendo algún ministerio, sujétese. Rinda cuentas de lo que está pasando con su ministerio. Rinda cuentas. ¿Qué llegaron a decirle los 70 a Jesús? Señor, ¿y cómo le parece que estábamos orando y los demonios se sujetaban? Y yo le aseguro de que no escribieron más, porque ellos le dijeron, vea, ¿cuál le parece que oramos por la señora de tal lugar? Y vea, fue libre. Oramos por tal y fue sano. Oramos por aquel y fue sano. Amén. Rinda cuentas de lo que usted esté haciendo. No haga nada en lo oculto. Eso aplica para nosotros los pastores también. Hay muchos pastores que preparan y maquinan cosas sin que la autoridad superior se dé cuenta. Pero lo que no saben es que están obrando de mala manera. Y es ahí donde yo veo ministerios derribados. Es ahí donde yo veo ministerios acabados. Póngase a pensar, quiere ver un pastor donde las ovejas sean rebeldes, donde las ovejas no se le sujeten, que el pastor no se sujete a ninguna autoridad y diga, no, yo soy solo, yo soy solito, a mí no me manda nadie. Convencido, si no se arrepiente va a perder. Si no se arregla, se pierde. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar sujeto a algo, a alguien, para poder ejercer autoridad. Entonces es ahí donde uno ve las iglesias hablando mal del pastor. Ahí es donde uno ve a las iglesias diciendo que no, que eso allá es, eso no tiene sentido, que no le ven sentido a eso. Ahí es donde se ve eso. Los 70 les dijo Jesús, yo los envío. Si usted lee el versículo del capítulo 9 se va a dar cuenta que decía que yo los envío. La palabra enviar es autoridad. Yo lo voy a cubrir, yo lo voy a cubrir, yo lo envío. Esa es la palabra, envío, cobertura. Yo los envío y les dio potestad. Yo dije que después del hogar iba a pasar a la iglesia. Y les voy a nombrar 3 ministerios que en la iglesia son complicados para que anden no digo todos, gracias a Dios acá no sucede eso.
Yo vivo feliz por eso, porque acá no pasa eso. Pero les voy a decir que uno de los ministerios que se complica mucho para andar bajo sujeción y bajo autoridad son los profetas. Y quiero que me disculpen mis amigos, que yo tengo amigos que son profetas. Pero ellos saben que han conocido profetas que son hombres que tienen palabra de Dios, pero no se sujetan a nadie. El otro ministerio que se complica mucho en la iglesia es el de un evangelista. Y tengo amigos evangelistas. Y el otro ministerio que se complica mucho, ya les voy a explicar por qué los tres. Mi esposa me está mirando porque ella es profeta, entonces me mira. Y el tercero son los salmistas. Sí, son difíciles. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que hablar la palabra que Dios le dijo, y eso es, ya, Dios solamente le habló y solamente Dios habla con él. Así son los profetas. Los evangelistas, porque tienen amor por las almas y se tienen que ir a predicarle a todo el mundo, entonces no pueden estar en un servicio, porque entonces yo tengo que ir a predicar a rescatar almas, porque tengo que salir. A mí me salió una campaña, pero el pastor me dijo que no fuera. Y yo le dije, bendito Dios, ¿qué hago? Y el pastor me dijo, no, yo lo necesito acá. Y yo iba para la campaña, y yo ya estaba programado. Y el pastor me dijo, hermano, lo necesito acá en la iglesia. Y yo dije, bueno, pues me irá a poner a hacer algo, pero no me puse a hacer nada. Estoy en la iglesia. Ahí fue donde se dio cuenta mi pastor y me dijo, es que uno tiene que probar el buen obrero. Yo no fui, yo me sujeté. Por eso hoy yo sé que ando en bendición. Yo sé por eso que hoy ando en bendición. ¿Por qué el evangelista? Por eso mismo. Yo estaba como evangelista misionero, porque me gusta predicar. Y los salmistas, ¿por qué? Porque ellos tienen que cantar para que la presencia de Dios descienda, pero ellos van a cantar la canción que Dios les dio, porque es así, porque tiene que ser así, porque ahí nadie se puede meter. Ese es el problema. Ahí es donde nace el problema. Por eso digo, gracias a Dios, yo no tengo ese problema. Gracias a Dios no lo tengo. Hablo de otros lugares. Hablo de otros lugares. Hasta los mismos pastores no se quieren sujetar a las autoridades. Yo les voy a decir algo. En la palabra de Dios dice claramente, y ustedes miran al mentir, dice, bástale al estudiante ser como el maestro. Yo les voy a decir algo. Nosotros acá tenemos la cobertura de un apóstol, porque eso es un ministerio apostólico. Se las voy a explicar de esta manera. Yo puedo ser más usado por Dios que Él. Yo puedo tener más unción que Él. Yo puedo orar por la gente y levantar muertos, pero nunca voy a tener más autoridad que Él. Nunca voy a tener más autoridad que Él. Y ese es el problema que radica también. Y ese fue el problema que vi en el transcurrir de mis años en el Evangelio. De que porque te daban un ministerio, tú ya creías que te podías igualar con el pastor. No es así. Así no funciona. Mi esposa conoció a mi pastor. Un señor humilde, un señor que era mejor dicho, le pusimos el apóstol del amor. Porque todo era con amor. Pero nunca abusé de eso. Nunca. Y siempre me sujeté a ese varón. Y algún día lo vamos a tener acá para que él le cuente cómo era yo. Para que él les diga que es verdad que yo andaba siempre ahí en sujeción. Que él me decía, corrija esto, y yo me corregía. Pero hay muchos pastores
que no quieren sujetarse a las autoridades, que se creen llaneros solitarios. Y así no es. Esto no funciona así. Las cosas, si quieren funcionar bien, amados hermanos, en su casa, en su ministerio, donde quiera que usted esté en su trabajo, tienen que andar bajo autoridad. Amén. Tienen que andar bajo la autoridad. Por eso, bueno, mire, imagínense, ya nos pasamos del tiempo y no voy ni en la mitad. Va a tocar dejarlo para ahora, para los de la tarde. Ni siquiera empecé con el tema de los 3 puntos de la autoridad, para que usted vea cómo se gana usted esas 3 clases de autoridad, porque usted se las puede ganar. Pero ya vimos el proceso de la autoridad, ya vimos qué es autoridad. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarle al Señor. Esto lo seguiré en la tarde, en el culto de por la tarde, porque... Amén, mi hermano. Amén. Amén, amén. Coloquémonos en pie para darle gracias a Dios, para irnos, ser despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, glorioso Dios y Rey Celestial. Gracias por esta palabra, Señor eterno, porque sé que aunque parece una palabra fuerte, Señor eterno, tu pueblo, tu iglesia, Señor, porque es tuya, Padre de la gloria, la recibirá, Padre Santo, con amor. Yo sé que ellos quedarán claros, Padre de la gloria, que tú lo único que quieres es instruirlos, que tú lo único que quieres es que ellos caminen en bendición, que tú lo único que quieres es que ellos caminen en prosperidad. Padre, y sabemos que si queremos ser prósperos, si queremos ser benditos, si queremos andar, Padre, bien, y que todos los milagros sucedan en nuestras vidas, hoy, Padre Santo, nos dimos cuenta que tenemos que andar bajo la autoridad, Señor, tuya. Gracias, Señor, por tu pueblo. Los bendigo con toda bendición, Señor. Declaro, Padre, abundancia en sus alacenas. Declaro bendición financiera sobre ellos. Declaro bendición espiritual sobre ellos. Cúbrelos, Señor, con tu manto precioso. Llévalos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Tu pueblo está bendecido y dice amén y amén. Gracias, Señor.